y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Para que haya desobediencia, ¿qué tiene que haber? Una orden anterior, ¿verdad? Para que haya desobediencia, tiene que haber una orden. Este era el caso precisamente cuando el Señor entrega al pueblo de Israel en sus manos, ¿a quién? A Jericó. ¿Por qué? Porque este era un pueblo idólatra. Era un pueblo que vivía totalmente apartado de lo que Dios era y significaba. Y por ende el Señor lo entregó en sus manos. Lo único que pedía el Señor era que sigan sus órdenes. Escúchame, hijo, lo que te voy a decir, y ese pueblo será tuyo. Ustedes van a tener victoria sobre aquellas murallas que parecen que nadie las puede penetrar. Esas murallas van a caer. Esa muralla se va a derribar. Y efectivamente el pueblo escuchó lo que dijo el Señor. E hizo caso y empezó a hacer, por absurdo que pareciese lo que pedía el Señor, lo empezó a obedecer. Y lo hizo. Durante 7 días lo estuvieron haciendo. Lo estuvieron haciendo. Pero llegó de igual manera otra orden de parte de Dios. Que una vez que la ciudad haya sido entregada en sus manos, ¿qué iba a suceder? Que solamente aquella persona que ayudó a los espías, Rahab, la ramera, iba a ser salvada. Y los que estaban con ellas en su casa, el resto, ¿qué iba a suceder? Todos iban a morir. Absolutamente todos. Eso era lo que decía el Señor. La única persona que se va a salvar iba a ser simplemente Rahab. Y por eso también decía, no tomen nada, no cojan absolutamente nada, no cojan absolutamente nada para ustedes, porque esa posesión es algo maldito, es algo que procede de la idolatría, que procede de medios que yo no quiero que ustedes se ensucien con aquello. Dios no lo quería así. E inclusive el Señor les anuncia lo que podía pasar si ellos desobedecían. Dice, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos una orden? ¿Qué pasa cuando nosotros no nos dejamos llevar por lo que Dios quiere para nuestras vidas? Empiezan a suceder un sinnúmero de cosas. Cosas que no están conforme a la voluntad de Dios, que no es el deseo de Dios, pero que tienen que hacerse, que tienen que cumplirse. A todos, absolutamente a todos, cuando nosotros ocultamos algo, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, a todos nos va a alcanzar la consecuencia de aquello que hemos hecho. Por ende, lo primero que pone Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Es un orden, es su ley. ¿Para qué? Para que nosotros nos empecemos a guiar conforme a lo que viene y empieza a decir su palabra. No cojan absolutamente nada. Y de aquellos tesoros que hay, de todo lo que es el oro, dice, eso guárdenlo, ¿para qué? Para que esté a mi servicio, dice. Mas toda la plata y el oro y utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Eso que no toques, eso déjalo ahí, porque eso va a ser para mí. Eso es mi tesoro. Yo tengo un sobrino, ya está grande, por supuesto, ya va camino a los 30 años, creo, mi sobrino. Yo me acuerdo cuando él era pequeño. Era inquieto como todo muchacho, ¿verdad? Como lo fuimos la mayoría, ¿verdad? Pero había algo en específico. Mi mamá era de las personas que le encantaba, sí, le encantaba tener adornos. Adornos, no imágenes, adornos. Le encantaba todo tipo de adornos de porcelana, ¿verdad? A ella le encantaba tener esas mesas de sala llenas de adornos, ¿verdad? Por todos lados ella ponía sus adornos. ¿Para qué? Para decorar la casa, que se vea bien, que se vea mejor, ¿verdad? Y el niño aprendió, porque era mi sobrino y pasaba más con nosotros cuando era pequeño, el niño aprendió que no había que tocar las cosas.
Y el niño pasaba por ahí, porque me acuerdo que andaba también en su carrito, ¿cómo es que le llaman? El andador, estaba en su andador, ¿verdad? Y él no tocaba absolutamente nada, pero yo me acuerdo que solamente fue algo que de repente compró mi mamá, que era un juego de unos chinos, unos muñequitos así de porcelana, una porcelana negra, algo así, era bonitos los adornos. Eran como 12 chinos que compró mi mamá. Y me acuerdo que le costaron caros, ¿verdad? Como 12 muñecos. Oiga, el niño no tocaba nada, no tocaba absolutamente nada, pero como que le llamaba la atención los chinos. Sí, yo no sé por qué, le llamaba la atención los chinos. Y mi mamá le decía, no cojas esos muñecos porque te doy tastás. Y el niño venía, y no sé, se hacía loco, daba la vuelta, y el rato que se descuidaba uno, cogía, se daba la vuelta, se acercaba al muñeco, lo cogía así, lo veía y ¡pam!, lo tiraba al piso. Y se lo castigó y se le daba, a pesar de que era el engreído, se le daba en las manos. Para no alargarles el cuento, ¿verdad? Era lo único que le decíamos, no coja. Pero sin embargo, él cogía esos chinos. Oiga, hermano, desapareció todos los chinos de la casa. Yo no sé qué coraje le tenía a los chinos, ¿verdad? Porque los cogía así, los veía y ¡pam!, los tiraba. Ni siquiera era que jugaba, no, los cogía, los veía y ¡pam!, los 12 chinos murieron. Los 12 chinos desaparecieron. Pero era la única cosa que le decíamos no coja, el resto él no tomaba en cuenta para absolutamente nada. Así sucede muchas veces con las cosas, ¿verdad? De repente nos dicen, no hagas eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Justamente eso hacemos. Justamente eso hacemos. ¿Verdad? Lo prohibido a veces es lo deseado. ¿Por qué será que me prohíben eso? ¿Verdad? ¿Por qué será que me prohíben que coja eso? ¿Por qué será que me prohíben que no haga tal cosa? ¿Verdad? Y lo prohibido es lo deseado, estamos tentados a hacerlo. ¿Qué será que hay en eso? ¿Verdad? Y estamos tentados, damos vuelta, ¿verdad? Y muchas veces caemos en aquello que nos dicen que no hagamos, la mayoría de las veces. Y eso sucedió exactamente con el pueblo israelita. Sucedió exactamente eso. Capítulo 7, versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Justamente lo que Dios pidió que no tomen, eso vino Acán y lo cogió. Cogió lo deseado. Cogió. Y no solamente que lo cogió, sino que ¿qué hizo? Lo ocultó. Lo ocultó. Su desobediencia la ocultó. Y ahí viene el versículo del cual parte la prédica. Proverbios 28:13. ¿Qué decía Proverbios 28:13? El que encubre no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? La misericordia de Dios. Pecó Acán, pero ¿qué sucedió? Hizo todo lo contrario. Ocultó su pecado. Lo ocultó. Lo tenía ahí guardadito. De repente, ¿no? A veces uno dice, pero ¿en qué molestará esto? Habiendo tantos tesoros que seguramente ha de haber tenido Jericó, tantos tesoros, tantos utensilios de plata, de oro, ¿en qué iba a afectar que se coja ciertas cositas? Es más, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Por eso vino Acán y cogió esa parte y no confesó. ¿Cuál fue la consecuencia de desobedecer a Dios? ¿Cuál fue la consecuencia de esconder el pecado de Acán? Versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai,
que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba con 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Ai. No fatigues, y tomarán a Ai, perdón, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarín. Y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. Y vino a ser como el agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Cómo se sentía Josué? Josué estaba confundido, porque no sabía lo que había pasado. No sabía qué sucedía. ¿Cómo aquel Dios grande que les había dado grandes victorias, que les había ayudado a derrotar a todo enemigo que se ponía delante de él, absolutamente a todo, parecía que se había olvidado de ellos? ¿Por qué? Porque no los había acompañado en una victoria que aparentemente era fácil, que aparentemente era sencilla. ¿Por qué? Porque no eran muchos. ¿Quién iba a poder contra la mano de Jehová? ¿Quién iba a poder contra ellos después de que aquel Dios, Jehová, hizo derribar, hizo caer aquellas murallas que eran impenetrables para todo el mundo? Dios las hizo caer. ¿Cuánto más una victoria ante un adversario que se lo consideraba débil? Pero sin embargo, en esta ocasión, el Señor no los acompañó. No estuvo con ellos. Y permitió que aquel pueblo insignificante los derrote. Aquel ejército débil gane a aquel poderoso ejército de Israel, que lo derrote de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Por qué? Porque había pecado oculto. Porque había un pecado oculto. Cuando oculto mi pecado, las consecuencias me alcanzan. ¿Y saben qué, hermano? El asunto es que las consecuencias no solamente lo alcanzan a usted, lo alcanzan a todo su entorno. A todo su entorno. Muchas veces nosotros podemos decir y nos ponemos en una posición en la cual decimos, por último, yo soy el que peco, yo soy el que fallo, yo soy el que estoy mal. Señor, castígame a mí. No es como tú quieres, no es como tú crees, es como dice la palabra del Señor. El Señor le advirtió a todo el pueblo diciendo, si tú tomas, si tú pecas, si tú coges algo que yo no te lo permito, cuidado con las consecuencias sobre tu pueblo. Cuidado con las consecuencias sobre todo Israel. De igual manera, cuando nosotros ocultamos algo, cuando nosotros tenemos pecado, cuando nosotros hemos permitido que el pecado entre a nuestras vidas, es ahí cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo. Y es ahí cuando el enemigo empieza a obrar en nuestras familias. Porque el pecado, el enemigo va a empezar por ahí. ¿Por dónde?
Por la familia. Es ahí por donde va a querer entrar. Quiere entrar a la familia, ¿para qué? Porque el enemigo sabe que si la familia no está bien, la iglesia no va a estar bien. Y la iglesia empieza a perder esa fuerza. De repente decimos, pero soy yo. Soy yo. ¿Por qué tiene que castigar a todo el mundo? ¿Por qué? Hermanos, nosotros al ser cristianos pasamos a ser cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y si una parte del cuerpo de Cristo no funciona como debe de funcionar, afecta a toda la iglesia. Afecta absolutamente a toda la iglesia. Cuando hay situaciones que se dan en nuestra vida, ya sea en nuestros hogares, ya sea en las iglesias, es el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a analizar nuestras vidas. Es el momento en el cual Dios nos envía a analizar nuestros corazones. ¿Qué está sucediendo? José no entendía qué era lo que pasaba. Josué no entendía por qué Dios se había apartado de ellos. ¿Por qué? Ahí es cuando el Señor viene y le empieza a abrir los ojos a Josué y le dice qué es lo que estaba pasando. Versículo 10. Y Josué dijo, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué estaba pidiendo el Señor? El Señor estaba pidiendo que saquen el pecado de en medio del pueblo, que saquen aquello que había sido causa de desobediencia. Eso era lo que pedía el Señor. Saca el pecado, porque aquel pecado es lo que está afectando a todo el pueblo. Aquel pecado es lo que está afectando absolutamente todo. Por eso su derrota. Hay ocasiones en las cuales nosotros empezamos a pasar problemas, dificultades en nuestra vida. Y nosotros tenemos que empezar a analizarnos y analizar lo que dice la palabra del Señor. Y es ahí cuando Dios nos pide a cada uno de nosotros que empecemos a ver dentro de nuestros corazones. Hay situaciones que pasan en nuestra vida por causa de la desobediencia, por causa del pecado, porque abrimos las puertas al enemigo y él empieza a obrar en nosotros. Y cuando suceden estas situaciones, cuando sucede este tipo de desobediencia, no solamente afecta a la familia, hermanos, afecta a la iglesia. Afecta también a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si hay una parte del cuerpo que no está bien, el cuerpo no va a funcionar como debe funcionar. Si hay situaciones que estamos pasando en nuestra vida, que se repiten una y otra vez, debemos analizar nuestros corazones, a ver qué está sucediendo. La palabra del Señor nos está hablando en forma muy clara a los esposos y esposas, a los cónyuges. Nos habla muy claro en el sentido de que saquemos de nuestro corazón todo tipo de adulterio que pueda haber. Recordando que el adulterio no solamente es físico, el adulterio también es del corazón. Viendo cosas que no tenemos que ver. Dejando que la lascivia y un sinnúmero de cosas entren a nuestra mente y se apoderen de nuestro corazón por medio de la vista. Viendo lo que no tenemos que ver en el internet o en la televisión. Dejamos que nuestros corazones se empiecen a contaminar
de un sinnúmero de cosas que de repente nosotros podemos decir, es que nosotros ya somos personas con criterio formado y a mí no me afecta para nada que vea determinada situación en la televisión. Yo estoy seguro de quién soy. Mentira de Satanás. Cuando nosotros empezamos a ver pornografía o tipo de cosas de esas, ¿sabe cuánto se demora en salir una imagen de un segundo de tu mente? Se demora más de 20 años en salir de tu mente. Una imagen que dura segundos, dura más de 20 años en tu mente. Y eso afecta a nuestro corazón. Y eso afecta a tu vida espiritual. Y eso afecta a tu relación con Dios y afecta a tu relación con tu pareja. No hace falta caer en el acto físico para que sea adulterio, porque nuestro corazón se empieza a contaminar. Y es en el corazón y es en nuestra mente donde tiene que estar morando el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Un llamado de atención también para ¿quiénes? Para los jóvenes. Jóvenes que muchas veces tomamos a menos el hecho de llegar en castidad al matrimonio, teniendo relaciones prematrimoniales, buscando de repente lo que no tenemos. De repente decimos, no, mi intención definitivamente no es llegar al acto con mi pareja. Yo no quiero llegar a eso, yo quiero llegar en un estado puro, yo quiero llegar como Dios quiere que yo llegue al matrimonio. Gloria a Dios si es tu pensamiento, pero si ese es tu pensamiento, evita lugares a solas, evita las tentaciones, evita todo aquello que puede ser ocasión de caer. ¿Sabe qué es lo que quiere Satanás? Satanás quiere que la juventud piense que el acto sexual es lo más bello que hay y efectivamente lo es, pero dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. El mundo quiere que la juventud piense que es tu cuerpo. Y de hecho te dice, tienes que explorarlo, déjalo, hazlo, disfruta porque eres joven. Satanás lo que quiere es vernos caídos. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Es que tú no tengas la autoridad suficiente para poder hablar con otros de la santidad. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere que la juventud caiga en aquello. Quiere que la juventud no llegue al nivel que Dios quiere que esté. Por eso es un llamado de atención también para los jóvenes. Un llamado de atención para todos aquellos hermanos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y habiendo aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una doble vida muchas veces. Unos somos delante del Señor en la iglesia y otros somos afuera, teniendo nuestros corazones muchas veces llenos de odio, de resentimiento, de no habiendo pedido perdón ni perdonado a aquellos que nos han hecho daño, y guardando esas situaciones aquí y aquí, y no permitiendo que Dios obre en nuestras vidas. Es ahí cuando el enemigo obra en nuestros corazones y nos quita el gozo. Nos quita el gozo. Y la familia no puede estar bien. Siempre hay algo que molesta. Siempre hay algo que quita la paz. Es un llamado de atención para aquellas personas que aún siendo cristianos murmuramos y criticamos a los hermanos en Cristo. Murmuramos y criticamos a aquellas personas que están afuera. Criticamos y empezamos a hablar de las personas. Un llamado de atención también para aquellos que de repente pensamos que no hay problema en beber, pensamos que no hay problema en bailar, que no hay problema absolutamente en nada de eso. Un llamado de atención para aquellos que andamos de repente en negocios que no son exactamente muy lícitos, que digamos, que por el hecho de ganar un dinero en forma fácil, vendemos nuestra moral y nuestra conciencia. Un llamado de atención, hermanos, para nosotros, cuando cometemos adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Cuando ponemos a cualquier posición, a cualquier persona, a cualquier posesión, antes que Dios. Cuando ponemos primero nuestros negocios,
cuando ponemos primero nuestros trabajos, cuando ponemos primero incluso nuestra familia que a Dios. ¿Cuántos aman a su familia? Si amamos a nuestra familia es porque Dios te la ha dado. Si tienes esa familia que amas es porque Dios te la ha dado. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él es quien ha provisto nuestra familia. Un llamado de atención para nosotros como hijos de Dios, de buscar cada vez más de Él. Es verdad, vivimos en un mundo en el cual es difícil, porque ofrece muchas cosas. Pero no hay mundo, no hay riqueza que sea mayor de lo que Dios te ha dado, que es la salvación y la vida eterna. No hay cosa más grande que saber que el día que no estés aquí, tú vas a estar en la presencia de Dios alabándolo y glorificando su santo nombre. Y eso no tiene precio. Nuestros premios y galardones no están aquí en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Ahí es cuando de repente muchos dicen, y no que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo puede ser que Dios me juzgue de esa manera? Ahí es cuando muchas religiones dicen, yo no creo en ese Dios. Leamos la Biblia. ¿Dios es un Dios de amor? Sí. Pero ¿cuál es el deseo de Dios de parte nuestra? Para con nosotros. ¿Cuál es el deseo del Señor? Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo del Señor es que nosotros nos acerquemos a Él. El deseo del Señor es que cada uno de nosotros podamos reconocer que Él es Rey. El deseo de Dios es que nos acerquemos a Él y nos postremos ante Él para decirle: Señor, límpiame, límpiame, límpiame porque he pecado, porque me he ido en contra de tu palabra. Y eso es precisamente lo que el Señor le pide a Josué que haga con el pueblo de Israel. Eso es precisamente lo que el Señor le pide para el pueblo. Josué 7:13. Dice la palabra del Señor: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Cuál es el enemigo que tenemos nosotros hoy en día? ¿Cuál es el mayor enemigo que podemos tener nosotros? Cada uno tiene el nombre de su enemigo por diferente. De repente el enemigo que estamos teniendo nosotros es la ira. Todo lo que nos dicen nosotros explotamos, nosotros saltamos. Porque nadie me puede ver la cara a un hijo de Dios. Explotamos enseguida. ¿Cuál es nuestro enemigo? De repente la parte económica. Haga lo que haga, no puedo salir adelante. ¿Cuál es tu enemigo? La salud. No sé por qué vivo enfermo. No sé por qué vivo en esta condición. Si amo a Dios. Ponle tú el nombre a tu enemigo. Lo único que Dios nos pide: hijo, analiza tu corazón. Mira dentro de ti si hay caminos de iniquidad. Mira dentro de ti si hay algún pecado que está oculto, que tú estás tratando, igual como lo hizo Acán, de ocultarlo. En medio de tus enseres, en la parte más oculta de tu corazón,
estás tratando de guardarlo y meterlo ahí, para que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Y nadie puede enterarse de eso. Hermano, te comento algo. El más importante de todo ya lo sabe, que es Dios. Él ya sabe aquello que tenemos oculto. Él ya sabe aquello que estamos escondiendo durante mucho tiempo. Y dice la palabra del Señor que mientras nosotros no revelemos aquello que está oculto, no le vamos a poder hacer frente a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad. No se trata de no pecar. No se trata de ser perfecto. Se trata de abrir mi corazón ante Dios para que Él nos limpie de toda maldad. Se trata de acercarnos a Él para que nosotros podamos depositar en Él todas nuestras cargas. Señor, ayúdame porque no puedo controlar mi genio. Hay algo que tengo aquí metido en mi corazón que me hace explotar cada vez que alguien me busca. Pon amor en mí. Permíteme que yo también vea aquello que tú ves en mí, el motivo de mi resentimiento, de mi odio. Permíteme despojar de ello, porque eso no me deja ser feliz. No se trata de carácter fuerte, se trata de cosas que hay aquí adentro. Permíteme, Señor, salir de este momento tan difícil económico en el que me encuentro. Permíteme hacer frente y ser ese jefe de hogar que necesita mi familia que yo sea. Muéstrame, Padre, lo que tengo en mi corazón. Permíteme abrirme ante ti y confesar, ser sincero ante ti, Dios. Permíteme salir de este tiempo de enfermedad que ya lleva mucho tiempo. Y salgo de una para caer en otra, Dios. Yo no quiero seguir en esta condición, Dios. Perdóname todo aquello que tengo guardado aquí. Santifícame en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Lléname de ti, Señor. Muéstrame aquello que tengo guardado aquí. Porque eso no solamente me afecta a mí, eso afecta a todo mi entorno. Ese es el deseo de Dios. Que abramos nuestro corazón ante Él. Que Dios pueda ministrarnos a través de su amor y su misericordia y que pueda limpiarnos y dejar esas cargas que tenemos quizás ya por muchos años, pero que todavía tenemos aquí guardado. Cada uno de nosotros sabe qué es aquello que tenemos guardado, si lo tenemos. Si no lo tienes, gloria a Dios, hermano, porque has abierto tu corazón al Señor en forma total. Pero cuando nosotros tenemos esa carga, es cuando tenemos que depositarla en manos del Rey para que Él nos permita vencer a aquel enemigo que no nos deja vivir en paz. Para que a través de aquello el enemigo ya no tenga ningún tipo de autoridad sobre mi vida y no pueda señalarme absolutamente nadie, porque soy un hijo del Rey. Porque he abierto mi corazón en forma total a Él. Ese es el deseo de Dios. Porque hay graves consecuencias, hermano. Si aún así nosotros decidimos seguir con el corazón cerrado, si aún así nosotros decidimos seguir guardando, decimos no, esto es mío y esto se queda conmigo, absolutamente nadie tiene por qué saberlo. Y no te digo que te pares aquí a decirlo, no, solamente si Dios topa tu corazón, pero sí tienes que confesarlo ante el Señor, abrir tu corazón ante Él, porque ese es el deseo de Dios. Porque si no lo hacemos, si nosotros seguimos renuentes a abrir y limpiar nuestro corazón de todas aquellas iniquidades, de toda aquella maldad que no nos permite seguir adelante y hacer frente a nuestros enemigos. Versículo 24 del capítulo 7 de Josué. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día
Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Si nosotros decidimos tener eso aquí guardado y no entregárselo ante Dios, las consecuencias va a ser para nuestro entorno, toda nuestra familia, nuestra descendencia va a recibir las consecuencias de nuestra desobediencia ante Dios, de ese pecado oculto que tenemos. Y ellos van a recibir y a recibir aquello. Yo no sé, pero yo creo que el deseo de cada uno de nosotros es que nuestras próximas generaciones sigan alabando y honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ese es el mejor legado que podemos dejar. Que nuestra descendencia alabe al Rey, bendiga al Rey. Y el Señor presenta oportunidades para aquello. No solamente hay este caso. En el Antiguo Testamento encontramos un caso muy similar. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué sucedió con ellos? Mintieron delante del rey. Era el tiempo en el cual compartían todo en común, todos los cristianos. Vendían sus propiedades y el dinero lo ponían en manos ¿de quién? De los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos distribuyan en forma equitativa y todos puedan estar absolutamente bien. Pero ¿qué había hecho Ananías y Zafira? Ellos lo que habían vendido habían guardado una parte para ellos. La guardaron, desobedeciendo aquello que se había establecido para vivir en armonía. ¿Qué sucedió? El Señor les dio una oportunidad y los llamó por separado, tanto a Ananías como a Zafira. Y les preguntó si habían dado todo. Y dijeron que sí. Mintieron delante de Dios una vez más, ocultaron aquello. Eso que pensaban que nadie sabía, Dios lo había revelado. ¿Cuál fue la consecuencia? Murieron. El pecado, hermanos, siempre va a tener consecuencias. Ante Dios no hay pecado oculto. No existe el pecado oculto. Muchas veces nosotros, por nuestra forma de vivir, las cosas que hemos pasado, pensamos que hay cosas que pueden guardarse. Pero ante Dios no se puede guardar absolutamente nada. No hay gracia para el que peca y es descubierto. La gracia viene para aquel que habiendo pecado se presenta ante Dios porque alcanzará la misericordia. Ese es el deseo de Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos. Hemos pecado y vamos a seguir pecando. Pero el asunto está en presentarnos ante el Rey de Reyes y abrir nuestro corazón para que Él nos limpie. Ese es el deseo de Dios. Que no haya pecados ocultos en nuestros corazones, que afecten a nuestra familia, que afecte a la iglesia. Porque podemos decir, ¿en qué afecta a la iglesia mi pecado? Eres parte del cuerpo de Cristo, por ende afecta a la iglesia. Por ende afecta a la iglesia, porque somos parte del cuerpo de Cristo. No existe el pecado oculto para el Señor. Un último versículo, Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo creo que el deseo de todos los que estamos aquí es que el Espíritu crezca en nosotros.
es cegar para el Espíritu. Que el Espíritu nos siga ministrando y que a través de cualquier pecado que pueda haber, se lo confesemos ante el Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu que mora en nosotros no se contricte. Y cada día busquemos más afanosamente de Dios. Ese es el deseo del Señor. Que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. El deseo de Dios es que hablamos nuestros corazones. Y que en el momento en el cual estemos solos ante Dios, es ahí cuando Él anhela que seamos sinceros. Quiero invitarte a ponerte de pie. Te invito a cerrar tus ojos, hermano. Hermanos, solamente Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Solamente Dios sabe si hay situaciones ocultas en nuestro corazón. Y el deseo de Dios es que si hay algo oculto en tu corazón, se lo entregues absolutamente todo a Él. El deseo de Dios es que tú puedas hacer frente al enemigo que tienes, estando libre tu corazón, estando limpio, porque así no puede haber nadie que pueda decir algo contra ti. El deseo del Señor es que cada momento en el cual estés en la intimidad con Él, ahí seas sincero. Cuando nadie me ve, es ahí cuando yo tengo que abrir mi corazón a Él. Cuando nadie me ve en la intimidad. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Y justicia queda lejos de tu perfección. Es por tu gracia, Señor, y es por tu amor que hoy estamos aquí, Dios. Estamos revestidos de tu gracia y de tu amor, Padre Santo, porque solamente tú
En tu infinito amor y misericordia nos perdonaste, Dios. Y hoy podemos decir, Dios, que somos salvos. Soberano Rey, yo te pido en el nombre de mi Señor Jesús, Padre, que nos permitas a todas aquellas personas que de repente podemos tener algún tipo de pecado oculto, manifestártelo a ti, Dios. Porque aquello es una carga, Padre, que tenemos durante mucho tiempo, Señor, la cual no nos permite poder enfrentar y ganar a aquel enemigo, Padre, que nos viene acosando durante mucho tiempo. En vez de vivir, como dice tu palabra, de victoria en victoria, estamos de derrota tras derrota. ¿Por qué? Porque no hemos abierto nuestro corazón a ti, Dios. Porque no lo hemos entregado absolutamente todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que nos des la valentía para reconocer aquellas cosas que venimos guardando durante mucho tiempo, Dios. Que se deseche en nuestro corazón todo odio, toda falta de perdón, Padre Santo. Que deseche de nuestras vidas, nuestros corazones, todo tipo de adulterio, Padre Santo. Todo tipo de adulterio espiritual, idolatría, Dios. Todas aquellas cosas ocultas que quizás aún lo seguimos haciendo, Dios. Y que pensamos que no afecta absolutamente a nadie, pero sí afecta. Y no afecta solamente a nosotros, afecta a nuestra familia. Hermano, si tú eres un hijo, eso afecta a tu familia, eso afecta a tus padres, eso afecta a tu iglesia. Si tú eres un esposo o una esposa, eso está afectando a tu pareja, eso está afectando a tu liderazgo en el hogar. Y Dios quiere que estés limpio para que sigas adelante y puedas ejercer aquello para lo cual has sido llamado. Es un llamado de atención para los siervos, aquellos que estamos sirviendo en las iglesias, pero que muchas veces vivimos en hipocresía, de falsedades en falsedades. Dios, limpia nuestros corazones, Dios, porque tú ves adentro de nosotros, Dios, que todo aquello, Padre, se ha desechado de nuestros corazones, que podamos postrarnos ahí cuando nadie nos ve y seamos realmente sinceros contigo, Dios. Que no ensuciemos, Padre Santo, tu sangre preciosa a través de nuestras faltas y errores, Dios. Y que podamos entregarnos a ti para poder crecer como tú quieres que crezcamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocer aquello, Dios. Porque el sacrificio que tú hiciste fue muy grande. Dice la palabra que tú fuiste obediente y obediente hasta la muerte de cruz, que era lo peor que podía haber en aquel entonces. Abramos nuestros corazones, hermanos, y entreguémosle absolutamente todo a Dios, porque dice la palabra del Señor que Él tendrá misericordia de aquel que confesare su pecado y se apartare de él. Ese es el deseo de Dios, que no haya pecado oculto en nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, por lo que vas a hacer, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Regálale un abrazo.